Euskal Herria es mi tierra madre, un país al que amo apasionadamente, una tierra mágica y antigua de una belleza sobrecogedora. Nos gusta pensar que nuestra historia como pueblo es un misterio único e indescifrable, una historia romántica envuelta en viejas creencias, sin nombres ni fechas precisas. Pero eso no es historia. Esa es la mitología de un pueblo. He dedicado casi toda mi vida al estudio de Euskal Herria y a la investigación de su historia y su cultura. Vamos a viajar a uno de los momentos clave de nuestra historia, la Revolución Neolítica. Y vamos a explorar el origen de una de las figuras más importantes de la tradición popular vasca, el pastor. El pastor de ovejas es uno de los personajes más arcaicos de la cultura vasca. Una figura que nació en un tiempo lejano, en la prehistoria, hace más de 11.000 años, en el Neolítico. En una era de cambios radicales que comenzó en Oriente Próximo y revolucionó el mundo y las vidas de los seres humanos. Las últimas investigaciones desmienten muchas de nuestras creencias habituales sobre los pastores y están dibujando un retrato histórico más completo que el que teníamos hasta ahora. ¿Cuándo nacieron o cuándo llegaron a Baskonia los primeros labradores y ganaderos? ¿Y el primer pastor vasco descubrió él por sí mismo el secreto de domesticar a las cabras salvajes para convertirlas en ovejas? ¿O importó estos animales de alguna otra región del mundo? ¿Cómo se originó el mito del pastor vasco? Para responder a estas cuestiones quiero invitarles a un viaje en el que descubramos juntos una nueva historia de los vascos, más allá de los mitos y de las leyendas. Quiero contarles una historia de Baskonia. Nuestra historia comienza en la oscuridad de los tiempos, pero el punto de salida no es ni aquí ni ahora. Debemos echar la vista y el reloj mucho más atrás. El pastor, el ser humano que construyó este dolmen, es un símbolo milenario de la Euskal Herria más profunda. Está considerado por muchos como el guardián de las esencias de la cultura vasca. Y sin embargo es probable que su historia sea más reciente, desde luego es mucho más compleja de lo que pensamos. Hoy resulta difícil relacionar al pastor tradicional vasco con los antiguos pueblos pastoriles de la estepa armenia y turca, donde nació el pastoreo hace más de 10.000 años. Sin embargo, ese es su origen real. No nació entre nosotros. Nuestra imagen ideal y eterna del pastor vasco es la de el hombre solitario que vive en lo alto de la montaña verde y húmeda, dedicándose a producir quesos y a cuidar de un pequeño rebaño de ovejas. Sin embargo, es probable que esta imagen sea una invención relativamente reciente, con no más de 250 años de antigüedad. A pesar de ello, el pastor, como arquetipo de la cultura vasca, se ha convertido en un gran mito más allá de nuestras fronteras. A couple other people I want to mention. Your mayor, Mayor Beater, is here.
Where is he? Where is he? There he is. Flew back with me on Air Force One. And he didn't break anything. It was amazing, though, when we were coming back, he was telling me the story about his grandfather, an immigrant from the Basque region, coming here, and how he would herd sheep, and for 5 years he'd be up in the mountains and the hills, and then come down to town for like 2 months, a year, and the rest of the time he was up there, and I figured his dad was a pretty tough guy, because I bet it gets kind of cold up in the hills. En algunos países del mundo todavía creen que el oficio mayoritario de los vascos ha sido siempre y es todavía el pastoreo de ovejas. Incluso que el pilar económico de Euskal Herria es la producción de quesos. Una creencia falsa, creada primero por los mitos recientes y más tarde difundida por el cine y la literatura. Son ficciones que se han fortalecido sobre todo gracias a los vascos de Boise, Idaho, en Estados Unidos, una vibrante comunidad que conserva muchos de sus rasgos identitarios. Allí cada 5 años se celebra el Jaialdi, el mayor festival de cultura vasca fuera de Euskal Herria. Durante una semana miles de miembros de la diáspora vasca y vecinos locales organizan todo tipo de actividades para celebrar la cultura y el sentimiento vasco heredado de los pastores, con danzas, música, comidas multitudinarias y herri kirolak. Un encuentro festivo de gran expectación que en 2015 cumplió su 7ª edición y que cada vez gana más adeptos del viejo país de Euskal Herria. El entorno de la ciudad de Boise, situada a 850 metros sobre el nivel del mar, fue una de las regiones que acogieron a más vascos emigrantes durante el último tercio del siglo XIX. Muchos eran vizcaínos, de las comarcas costeras, y todos vinieron aquí a trabajar como pastores. Lo mismo ocurrió en California y Nevada, aunque allí la mayoría venían de Iparralde y de Navarra. Por el alto desierto y por los bosques que cubren estas inmensas montañas vacías, es posible seguir la pista de sus andaduras en América del Norte. Allí el pastoreo libre con inmensos rebaños de borregos podía extenderse hasta los 7 meses de duración. Para sobrellevar la soledad, estos jóvenes pastores grababan en las cortezas de los árboles sus nombres, de dónde venían y la fecha de acampada, acompañados de frases dedicadas a sus novias o amantes lejanas. El mito se extendió gracias a relatos como el del joven borreguero labortano Bertrand Borda, a quien la revista Life, una histórica publicación norteamericana especializada en fotoperiodismo, dedicó un magnífico reportaje en 1952 en las montañas de Utah. En este documento se recoge una serie de fotografías que ilustra su conversión de labrador de Euskal Herria con chapela en el típico vaquero americano. O la biografía The Vast Shipman of the American West, el pastor vasco del oeste americano, de Bertrand París, un pastor de Lasse en Nafarroa, que como Bertrand emigró a Estados Unidos y cosechó una vida agitada en el negocio ganadero estadounidense. Los festejos del Jaialdi conmemoran unas formas de vida y unas tradiciones que tuvieron mucha importancia entre los vascos de América, pero que han desaparecido casi por completo. Están celebrando su pasado ovejero.
Pero hemos tenido que volver desde los lejanos desiertos del oeste americano hasta los verdes caseríos a las orillas del Cantábrico para entender algunas de las curiosas contradicciones que encierra el mito del pastor vasco. Se suele olvidar que aquellos pastores de Idaho provenían en su mayoría de pueblos costeros de Vizcaya. Algunos de los apellidos más prominentes, como Anacabe o Eguiguren, nacieron precisamente en estos caseríos colgados a pico sobre el mar, en Berriatúa, entre Lekeitio y Ondarroa. Los fundadores del mito del pastor vasco en América eran pobres jóvenes sin educación que no querían trabajar en la industria vasca, hijos segundones de labradores costeros que nunca habían tenido ni la más mínima relación con las ovejas. La vida solitaria del pastor, asociada al Pirineo y a la montaña interior vasca, era completamente desconocida e inexistente en estos valles marineros. Además, estamos equivocados si pensamos que el pastoreo nació de forma espontánea en estos montes y que el pastor es el habitante natural de las tierras vascas. Y mucho más si creemos que el pastor es el único personaje prehistórico que ha mantenido intacta su identidad hasta la actualidad. El origen del pastor es muy antiguo, sí, pero su lugar de procedencia es también muy lejano. Hace 12.000 años, a 4.000 kilómetros de distancia hacia el este de Baskonia, en lo que hoy conocemos como la región occidental de Anatolia, Siria o Irak, el ser humano consiguió por primera vez domesticar algunas plantas y animales salvajes. El Neolítico, la edad de la piedra nueva o de la piedra pulida, inaugura la última etapa de la edad de piedra, de la prehistoria pura, justo antes de dar comienzo la edad de los metales. La subida de las temperaturas después de la última glaciación impulsó a la raza humana a salir del calor de las cuevas. En el exterior encontraron algunas especies de fauna y de flora que, además de cazar y recolectar como solían hacer sus antepasados, pudieron domesticar con paciencia. Los seres humanos iniciaron una vida al aire libre en construcciones domésticas muy grandes, organizadas en poblados estables de varias familias, en lo que se consideran los primeros pueblos de la antigüedad. Lo importante no fue el cambio tecnológico a unas herramientas de piedra más finas. Lo importante es que en la era neolítica, algunos grupos de seres humanos dejaron de depender de la incertidumbre de la caza y de la estacionalidad de la recolección de frutos silvestres para sobrevivir. Comenzaron a disponer de una provisión de alimentos regular y asegurada, gracias al cultivo de cereales y la ganadería. La carga de trabajo físico aumentó muchísimo, pero la población creció sin límites. Es la diferencia entre tener que perseguir a una cabra salvaje por el monte el día que quieres comer o disponer de 100 corderos a la puerta del caserío durante todo el año. Esa es la esencia de la revolución neolítica, el comienzo del mundo moderno. Estos son los primeros pueblos del planeta que iniciaron la revolución neolítica. Su alimentación y su salud mejoraron y la población se multiplicó en estas zonas del Oriente Próximo. A partir de entonces, sus necesidades también aumentaron y empezaron a generar riqueza. El ser humano primitivo, el cazador-recolector, se fue transformando en pastor y agricultor en Oriente Próximo, y su éxito fue rápidamente imitado por otros pueblos. Además, el súbito aumento de población provocará sucesivas olas de migración hacia el oeste, hacia nuestro territorio, donde se implantará poco a poco su nuevo modo de vida.
Hemos venido hasta aquí, hasta La Rioja Alavesa, porque es en esta región, en el sur de Navarra, en el Valle del Ebro, donde se inició el primer contacto de los habitantes de Baskonia con los grandes rebaños de ovejas. Es aquí donde comenzó la revolución neolítica en Euskal Herria. Y al llegar aquí tenemos que preguntarnos, ¿desde cuándo tenemos los vascos este amor tan intenso por los rebaños de ovejas? ¿Es esta una historia reciente o ha sido tan larga, tan intensa y tan fuerte la relación como para que el pastor vasco haya podido mantenerse sin cambiar a través de los milenios? La respuesta a estas preguntas quizás se halle escondida en algún lugar de esta sierra de Toloño, al sur de Álava, muy cerca de la depresión del río Ebro, la puerta de entrada del Neolítico en Euskal Herria. El primer contacto se dio hace menos de 7000 años. Los habitantes de Baskonia, como los de la mayor parte de Europa occidental, se adaptaron gradualmente a las formas de vida neolítica. Pero, ¿por qué lo hicieron casi 4000 años más tarde que los pueblos de Oriente? Durante los primeros años del Neolítico, el cambio de cazar a domesticar animales fue un compromiso prescindible en Euskal Herria. La naturaleza de nuestros valles era tan generosa que la caza y la recolección de frutos silvestres fueron suficientes para subsistir cómodamente a diario. De este modo, los antiguos vascos no se vieron obligados a adoptar el laborioso modo de vida neolítico, simplemente porque no lo necesitaban para sobrevivir bien, siempre que mantuvieran una población pequeña. Al abrigo de esta reserva de caza natural, que se expande desde la cornisa cantábrica hasta la región de la Dordoña, nuestros antepasados se acomodaron y resistieron el cambio. La difusión de estas innovaciones sociales y económicas del Neolítico tomó más tiempo que en otras regiones de Europa mediterránea. Las ovejas llegaron tarde a nuestros valles. Para entender mejor cómo empezó el pastoreo en las tierras de Baskonia, hemos venido a este abrigo en La Rioja para hablar con uno de los máximos especialistas en el tema y en las excavaciones de la región, porque lleva muchos años trabajando aquí. Es el doctor Javier Fernández Eraso. Y le queríamos preguntar en primer lugar, ¿pudisteis encontrar huellas de los que tú alguna vez has llamado los pioneros, los primeros pastores de la región? Sí, rotundamente sí. Y además está contrastado con otras zonas de la península ibérica y lo que hemos encontrado, lo que se ha encontrado es lo mismo en todos los sitios. O sea, sí que hemos encontrado pioneros. Bueno. ¿De qué fecha son para ser pioneros? ¿Cuándo llegan los pioneros? Los pioneros del Neolítico. Sí. La fecha en años contados desde el presente son 6.720 años. Un poquito menos de 7.000 años. Un poquito menos, sí, eso es. ¿Qué pastoreaban? ¿Qué especies de animales pastoreaban? Lo que hemos encontrado, sí, que pastoreaban ovejas. ¿Esas ovejas eran de aquí o es un rebaño importado? ¿Domesticaron a las ovejas o muflones salvajes, a los arietes salvajes de las montañas de la sierra de Toloño y de Cantabria, o se trajeron un rebaño, los pioneros? Se trajeron un rebaño. Se trajeron un rebaño. El agrotipo silvestre no existe de oveja en esta zona, se trae de fuera, no existe, no. Parece que vivían en circunstancias, en condiciones muy, muy pobres, ¿no? ¿Hay algún otro elemento que nos hayan dejado de su cultura y de su forma de vida en las proximidades, en la comarca, sí, en la región? Lo que sí nos ha quedado son los dólmenes. Los dólmenes. Me resultan todavía difícil de entender que unos simples pastores dediquen tanto esfuerzo a hacer esas enormes construcciones que todavía hoy en día nos maravillan y que han sido unos marcadores en el paisaje de la región a través de los siglos, ¿no? Tiene su razón de ser. Hay que entender que la economía no es solo pastoril. Son agricultores, son pastores, y el pastor, el agricultor está sentado en un poblado y está sentado en una tierra que es la que está labrando. Sí. Y el Valle del Ebro, te puedo decir, parece que es la autopista de la prehistoria, ahí ha pasado todo el mundo, ¿no? Bueno, la prehistoria de siempre, ahí han pasado romanos, ha pasado todo el mundo, ha pasado por el Valle del Ebro. En esta época también, claro,
Toda la gente que llegaba neolítica, calcolítica, bronce, todo entra por ahí. Y entonces, de alguna manera, hay que demostrar que la tierra en la que tú estás entrando tiene propietario. Tiene dueño. Y tiene dueño hace muchos años, porque sus muertos están enterrados ahí. Y entonces por eso se construyen dólmenes, para que se vean. Es un hito en el paisaje que se tiene que ver. Javier, bajamos al pozo y me enseñas la estratigrafía de esos miles de atreves, años. te Ahora, atreves. lo intentamos, contigo sí. ¿Bajamos entonces? Sí, sí. Vamos a ver. Vamos al pozo del tiempo. El pozo del tiempo. El pozo de la historia. ¿En qué año estamos pisando? Estamos pisando más o menos el 7000 BP, hace 7000 años. Una persona de hace 7000 años podía pisar y poner sus plantas en las mismas huellas que nosotros estamos ocupando ahora. Lo que ocurre es que en este yacimiento, en este nivel de arenas de 7000 años, no encontramos ocupación humana. Entonces sabemos que tiene esa cronología porque datamos un hueso de un animal que murió aquí, sin más. Vamos a hacer al revés de como hacéis los arqueólogos. Vamos a ir desde el fondo hacia arriba, si te parece. Arriba. ¿Cómo se fue ocupando desde esos años? Vale. ¿Qué es lo que ves aquí? Bueno, lo primero que se ve es... parece un pastel, parece un mil hojas. Sí, un hojaldre. Parece un hojaldre, son todas capitas diferentes. Sí. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un establo. Un establo. Un establo o un redil. Que se ocupa de manera recurrente desde el 6050 hasta el 4970. ¿Dónde está el 4012? En esta zona. Eso es el 4000. Esto es el 4000. Y lo que vemos es que es una práctica de saneamientos del recinto que se hace periódicamente. O sea, no lo ocupan permanentemente, sino que van y vuelven, y cuando vuelven lo limpian, eso es. Lo queman. Lo queman. ¿Y cómo sabes que lo queman? ¿Dónde está? Si vas mirando la disposición de los diferentes, son montones que se van haciendo de forma reiterada en el mismo sitio. Ajá. Entonces aquí tienes uno, por ejemplo, ¿lo ves? Sí. Este es uno. Sí. Encima tienes otro. Sí. Encima tienes otro. Sí. Y eso, si te fijas, aparece por toda la pared. La revolución neolítica no consistió solo en aprender a domesticar a vacas, cerdos, caballos y obviamente ovejas y cabras. Fue un cambio de modelo de vida radical. Sobre todo consistió en la estabilización de los poblados sedentarios dedicados sobre todo a la agricultura, con cambios de vestimenta, uso intensivo de la cerámica y finalmente la invención de lo que más nos sorprende hoy en día, una extraordinaria arquitectura para los muertos. Un cambio trascendental que afecta al paisaje y que se manifiesta en la construcción de grandes tumbas megalíticas, hechas con enormes bloques de piedra. Este dolmen se descubrió en 1935, pero para entonces los vascos llevábamos más de un siglo encontrándonos ante esas enormes tumbas de los pastores neolíticos que no sabíamos bien cómo explicar. Esta es la cámara funeraria del dolmen de la Hechicera, en el Villar, en La Rioja Alavesa. Se construyó hace casi 5000 años y se utilizó muy pocas veces, pero durante muchísimo tiempo, durante 2000 años. En total, en ese tiempo se enterraron aquí unas 50 personas, o sea que la media es uno cada 40 o 50 años. La gente venía, a través del tiempo, a este mausoleo, introducía el cadáver de su abuelo, de la abuela, de la persona que había fallecido recientemente, apartaba los cuerpos de personas a las que no conocía, que habían muerto hacía muchísimos años, y volvía a cerrar la cámara, y esto se quedaba a oscuras durante siglos. Los hombres del Paleolítico expresaron mediante la pintura y la escultura sus inquietudes e ideas trascendentes, como en las paredes de las cuevas o en las figuras talladas de las Venus.
Pero durante el Neolítico, los monumentos funerarios alcanzaron unas dimensiones culturales y de exigencia física y mental inéditas. Nuestros antepasados dedicaron mucho tiempo, mucho trabajo y esfuerzo a transportar y poner de pie bloques de piedra colosales, que todavía en la actualidad nos plantean muchas dudas en cuanto a su significado. Como este magnífico dolmen de Aizkomendi, en Eguilaz, que se encontró en el año 1831, cuando se estaba haciendo la vieja carretera entre Gasteiz y Pamplona. Dicen que estaba lleno de huesos, de puntas de flecha y de lanza, y los eruditos de entonces pensaron que podía ser celta. Nadie se podía imaginar entonces que era mucho más antiguo, que era prehistórico, del Neolítico. Son casas simbólicas que nos dicen cuándo y dónde vivió esa comunidad de pastores y labradores. No son edificios sagrados donde se desarrollaban ritos religiosos con regularidad, sino que más bien marcaban el paisaje con el recuerdo de los ancestros fundadores de la comunidad. El dolmen neolítico se visitaría muy raramente, no era un centro de culto, era un gran legado para los descendientes y era sobre todo una referencia monumental en el paisaje. Los dólmenes neolíticos eran tumbas que se levantaban para demostrar la presencia y voluntad de permanencia de la comunidad y también como un signo visible de la propiedad de un espacio de tierra. Una tierra de pastos y de cultivo, que a partir de aquella época empezaba a tener un dueño concreto y bien definido. Este monolito de Arlovi se encontró roto y caído en el año 2004. Mide un poquito menos de 5 metros y pesa más de 4.000 kilos. Pero no es ni siquiera el más grande de la zona de Gorbella, porque le gana el recientemente reconstruido de Kurtzegane. Pero el récord vasco de altura probablemente lo tiene esta gran piedra tumbada. Se llama Mugarri Haundi, que en euskera quiere decir el gran mojón fronterizo, y está en medio de la Sierra de Alguea, entre los grandes aerogeneradores que separan Oñati de Donimiliaga. Cuando estaba de pie plantado con sus 5,40 metros de altura, seguramente era visible desde toda la llanada alavesa. Algunas de estas piedras gigantes que existen en los montes vascos generaban desconcierto entre los pastores modernos. Es muy frecuente el mito que cuenta que las piedras fueron lanzadas por los Basajaunak, los gentiles o gigantes como Roldán. Quienes inventaron estos nombres e historias fantásticas no podían entender esas construcciones, ya que procedían de una cultura que no era la suya, una cultura olvidada. Igualmente, los nombres románticos de algunos dólmenes, como Sorguiñeche, la casa de la bruja, son solo producto de un descubrimiento reciente, de finales del siglo XIX o principios del XX, que no comprendía su verdadero significado y que solo refleja el punto de vista de nuestra propia época, no del pasado neolítico. Hoy sabemos que la tradición prehistórica de crear arquitecturas megalíticas es una práctica inventada en el sudeste de la actual Turquía, hace 11.500 años, y compartida después con todas las culturas neolíticas del occidente europeo.
Quienes levantaron estas grandes piedras para construir tumbas y marcadores simbólicos en países tan lejanos, no solo compartían algunas ideas comunes sobre la muerte, sino que también intercambiaban conocimientos prácticos y algunos objetos considerados preciosos. Es la razón que explica haber encontrado en Baskonia hachas verdes de piedra pulimentada, procedentes de la cantera de Carnac, al sur de la Bretaña francesa. O piezas de piedra obsidiana negra, halladas en excavaciones arqueológicas de Euskal Herria, que solo pueden haber llegado aquí desde la isla de Cerdeña. Las comunidades neolíticas de pastores y labradores no vivían aisladas en las montañas de Baskonia, ni en ninguna otra región del continente europeo. Sus formas de vida eran compartidas y sus costumbres y pensamiento podían viajar rápidamente cientos de kilómetros. Aquí en Bretaña, muy cerca del fin de la Tierra, se encuentra la mayor concentración de monumentos megalíticos prehistóricos del mundo. Esta enorme estela rota se llama Le Grand Menhir, y yo creo que es la piedra tallada más alta de Europa. Cuando estaba de pie medía en torno a los 20 metros de altura, o sea, como una casa de 7 pisos, es decir, como el obelisco egipcio de la Plaza de la Concorde de París. Este menhir es neolítico, se plantó en el 4600 a.C., mientras que el obelisco de París lo puso en Egipto Ramsés II 3.400 años más tarde. Este es mucho más viejo. Este es el primer monumento megalítico del mundo para el que se inventó la palabra dolmen, en 1792. Es una nueva palabra bretona que significa mesa, dol, de piedra, men, y la creó uno de los precursores de la Academia Céltica francesa. Esta es una arquitectura extraordinaria. Estos grandes monumentos de Carnac demuestran que no se pueden hacer en unos pocos días, en unos pocos años, sino que necesitan del esfuerzo colectivo de toda una comunidad durante mucho tiempo, durante muchos siglos. Desde luego estos no son, como se pensó al principio, unos monumentos celtas, son mucho más antiguos, son neolíticos y se construyeron entre el 4500 y el 3000 antes de la era cristiana. Lo que demuestran es que los pastores y agricultores de Baskonia no estaban solos, sino que compartían una misma manera de pensar, de entender el mundo, de entender la muerte, con todos los pueblos del occidente europeo. Los megalitos son la mejor expresión de una identidad común en las civilizaciones atlánticas surgidas de la revolución neolítica. Desde aquellas tierras de Oriente Lejano, llegó a lugares tan alejados como la punta de Gorbella o la Rioja Alavesa. Las construcciones megalíticas vienen de Oriente Próximo, al igual que el trigo y la oveja. Los expertos barajan dos modelos para explicar el avance y difusión de la revolución neolítica. El primero lo presentaría como una ola lenta pero en constante movimiento, que avanzaba medio kilómetro al año. Una interpretación más reciente, basada en modernas dataciones realizadas mediante el carbono 14, describe la difusión en forma de saltos de rana, combinando avances rápidos con frenazos bruscos y moviéndose de manera oportunista. Un modelo basado en pequeñas comunidades que se consolidan permanentemente sobre el territorio y que, solo cuando tienen éxito y crece mucho su población, necesitan expandirse para mezclarse con sus vecinos y juntos colonizar nuevas tierras. ¿Qué pasó entonces con los cazadores prehistóricos que vivían en las cavernas? ¿Se extinguieron y desaparecieron para siempre?
fueron sustituidos por un grupo exótico de pastores que venían arreando a sus rebaños de ovejas desde Oriente, o por el contrario, se mezclaron y se adaptaron a una nueva economía, a una nueva lengua, a una nueva cultura, y siguen aquí con nosotros, y somos nosotros mismos. Las respuestas más interesantes a estas cuestiones proceden de las últimas investigaciones que ahora mismo se están desarrollando en el campo de la genética antigua. Sin que tengamos aún una respuesta definitiva, sí parece que el panorama de movimientos y mezcla de poblaciones es más complejo del que habíamos creído hasta ahora. Para entenderlo mejor, hemos pedido ayuda a las doctoras Concepción de la Rúa y Montse Herbella, quienes desde el Laboratorio de ADN Antiguo de la Universidad del País Vasco estáis liderando algunas de las investigaciones pioneras en esta materia, en este momento. Quería preguntarte, Conchi, ¿en qué punto estamos en la actualidad en vuestras investigaciones y en las investigaciones que están desarrollando sobre la difusión del Neolítico en Europa occidental? Vemos que el modelo de difusión del Neolítico en Europa ha sido muy complejo. Hay diversas rutas de difusión en distintos momentos, llegan a las regiones europeas en momentos diferentes. Además, la influencia en las distintas regiones es distinta y, por lo tanto, al final el modelo es mucho más complejo. Conchi, ¿crees que puede plantearse un modelo diferenciado dentro de la transición neolítica europea, un modelo diferenciado de cómo se produjo la transición neolítica en el Cantábrico o incluso en Baskonia? Los grupos que salieron del Próximo Oriente hace 10.000 años han ido o fueron mezclándose con los grupos indígenas cazadores-recolectores que encontraron a su paso, de tal manera que cuando llega aquí esa influencia no tiene nada que ver la composición genética de la gente que llega aquí. No son los mismos que salieron hace para nada, claro. No, esa idea tradicional de una oleada que va discurriendo por toda Europa es totalmente errónea. Son grupos que a lo largo de muchos milenios, siguiendo rutas muy diferentes, teniendo una influencia diferente en las distintas regiones, van moviéndose por Europa y llegan aquí. Llegan aquí hace unos 6.500 años por el Mediterráneo y los yacimientos más antiguos neolíticos que tenemos en nuestro país son unos de Navarra, que precisamente los ha estudiado Mons en su tesis doctoral hace unos años y tienen unos 6.000 años de antigüedad. ¿Cuánto hay de aquellos abuelos y abuelas, pastores que se habían reconvertido desde cazadores? ¿Cuánto de ellos hay en nosotros en la actualidad? En los grupos neolíticos de nuestra región sí que podemos decir que hay un patrimonio genético tanto de los cazadores-recolectores paleolíticos como de los agricultores y los pastores que llegaron. ¿Por qué? Porque no existió un reemplazamiento de la composición genética de esos grupos cazadores que existían no antes es una de que población llegase que expulsa o aniquila a la que existía previamente. No, hubo un intercambio genético, hubo un cierto aporte genético, pero no un reemplazamiento. Entre las varias hipótesis que razonan los expertos, alguno contempla la posibilidad de que, dentro de esa maleta de transformaciones genético-culturales, viajara también una forma primitiva del paleoeuskera, un idioma antiguo del que se cree haber descubierto elementos lingüísticos comunes con una paleolengua tradicional de la isla de Cerdeña, en Italia. Día a día vamos descubriendo más cosas sobre el origen mixto y complejo de nuestros primeros pastores. Y paradójicamente cada vez tenemos más dudas sobre la continuidad entre ellos y nosotros. Es posible que los pastores de la actualidad, los que llevan sus rebaños a los mismos lugares que los llevaron las gentes del Neolítico, hayan mantenido viva la tradición de la prehistoria hasta la actualidad. Según la imagen construida por las investigaciones antropológicas y las excavaciones arqueológicas de megalitos realizadas por José Miguel de Barandiarán, no existirían grandes diferencias entre estos pastores y los de hace 7.000 años. La vestimenta sería casi la única variable.
Y es verdad que a primera vista su paisaje y formas de vida parecen no haber cambiado mucho desde la prehistoria. Todavía hoy, para muchos, los pastores de ovejas serían los últimos portavoces de la cultura primitiva de los vascos, quienes preservan y protegen la herencia de nuestro pasado más antiguo. Así lo creían y así nos ha sido enseñado por los padres de la investigación arqueológica y antropológica de Euskal Herria de comienzos del siglo XX, Telesforo de Aranzadi, José Miguel de Barandiarán o Enrique Eguren. Ellos dedicaron sus primeras expediciones de verano a excavar los dólmenes próximos a las majadas de Ataun o Aralar en Guipúzcoa y Navarra. Desgraciadamente, las construcciones megalíticas eran tumbas casi vacías y no les brindaron la información que deseaban. Posteriormente empezaron a estudiar las cuevas, los lugares de habitación de los cazadores-recolectores, miles de años más antiguos que los dólmenes. Y en su interior descubrieron cráneos y otros vestigios que les parecieron suficientes para construir una teoría sobre el origen del hombre vasco. Había surgido el hombre vasco primitivo y los pastores eran el eslabón reencontrado. El neolítico seguía vivo entre los vascos. Barandiarán buscaba una continuidad casi imposible, descubrir un hilo conductor que uniera directamente a los pastores prehistóricos con el hombre vasco moderno, con sus vecinos y amigos de los caseríos de Ataun. A muchos de los investigadores actuales, esta continuidad les parece un hecho imposible, teniendo en cuenta que se trata de un salto en el tiempo de miles de años, en los que tendríamos que obviar cambios climáticos, económicos, sociales, culturales y de mentalidad profundísimos. E incluso así, resulta que las similitudes entre nuestros pastores actuales y los pueblos del Neolítico vasco son solo aparentes. Para entender mejor cómo evolucionaron la ganadería y los usos o la explotación del monte en la edad moderna vasca, recurrimos esta vez al experto que mejor lo ha estudiado, el doctor Álvaro Aragón Ruano. ¿De quién eran los rebaños habitualmente? Los rebaños que pastaban en los montes guipuzcoanos, vizcaínos. Hasta el siglo XVI, básicamente, la mayor parte de los rebaños de vacas formaban parte de los monasterios, del rey y de los señores locales. Pero a partir de ese momento, del siglo XVI, ya empiezan a venderlos a particulares, los propios concejos también tienen algunos rebaños. ¿Son esos entonces los ricos, los aberatzak? Exactamente, Esos son los ricos, de ahí procede el nombre. Gente del latín pecus peci, es decir, gente que tiene posibles, por decirlo de alguna forma, riqueza, y la riqueza está basada en el ganado vacuno, básicamente. ¿Y por qué tomaron las ovejas el control de nuestros montes? ¿Cómo se produjo la sustitución, por ejemplo, la extinción de las piaras de cerdos de monte y la llegada masiva, la implantación masiva de las... En realidad las piaras no se extinguieron, han permanecido hasta prácticamente el siglo XX, lo que pasa es que su número se redujo muchísimo. Antes de 1865 simplemente se contabilizaban en Guipúzcoa unos 15.000 cerdos, con lo cual pues, ya ahí se ve que había disminuido mucho. Bueno, básicamente son cambios en las costumbres alimentarias, incluso necesidades relacionadas con el mundo de la industria, las ferrerías. ¿Y cómo veían los municipios y los pueblos este cambio en el paisaje y este cambio de usos y el cambio en la cabaña y el predominio nuevo de los ovejeros frente a los...? Como siempre, todo cambio es un proceso y genera conflictos. Y en algunos casos pues hay gente que se opuso, otros que, viéndolas venir y viendo los nuevos tiempos, dijeron, bueno, pues esto es algo que tenemos nosotros también que adoptar. Por ejemplo, hay en su día la gente que tenía ferrerías y cuidaba ganado vacuno, decidió que ese ganado vacuno provocaba muchos daños en el bosque y que era mejor ir deshaciéndose de ellos y en su lugar ir comprando ovejas.
Y entonces, esas transhumancias, por ejemplo, las transhumancias desde los montes del interior hasta la costa, han sido permanentes de toda la vida en la historia del pastoreo vasco, lo de bajar las ovejas a los acantilados a la costa. No, básicamente hasta el siglo XVII, al menos lo que nos cuenta la documentación es que hasta el siglo XVII, desde el fondo del valle subían a lo que ellos llaman la montaña, es decir, las cimas del entorno de la jurisdicción. Sí. Sin embargo, ya a partir del siglo XVII, cuando empiezan a ampliarse los ganados de ovejas y hay otra serie de procesos, se ven abocados a buscar ese pasto mucho más lejos, en distancias superiores a los 20 kilómetros. Y entonces es cuando empieza a producirse la transhumancia que conocemos, que ha llegado hasta nuestros días, entre la costa y las sierras del interior, entre Aralar, Urbía, Aizgorri, hasta, digamos, la zona costera, bien de Vizcaya, bien de Guipúzcoa. ¿Dónde se criaban estos animales en el monte? ¿Había explotaciones específicamente diseñadas en Euskal Herria para ello? Sí, además son un ejemplo, digamos, de colonización de territorios que no están del todo, digamos, no tienen un propietario claro, y esos son los seles. De hecho, en el romance navarro a los seles se les llama bustalizas, que procede de la palabra busto, busto de vaca. De vacas, es verdad que sí. ¿Y qué son? ¿Por qué son especiales estas dehesas? Entiendo. Son básicamente territorios o terrenos delimitados redondos que tienen una piedra cenizal o austarrilla y luego unas piedras en los extremos que se llaman bastarmuarrilla, y que básicamente sirven para sestear el ganado, es decir, para tener allí el ganado durante la noche y que esté allí tranquilo, pastando, echando la siesta. La oveja es un rumiante exigente que resulta destructivo a nivel paisajístico, porque impide la regeneración natural del bosque. Necesita grandes extensiones de pastos rasos y muy abiertos, y tiene dificultad para moverse bien entre los árboles y matorrales. Los vascos de la antigüedad crearon una modalidad única de explotación del terreno ganadero, la demarcación de grandes círculos de medio kilómetro de diámetro que se entregaban a cada pastor por un periodo de tiempo limitado. Estas dehesas circulares se llamaban seles. El sel es una obra de arte de la gestión del monte que se extiende a lo largo y ancho de la Vasconia cantábrica. Su nombre en euskera occidental, corta o horta, o en la variante navarro-guipuzcoana, saroi o sarobe, nos da una pista de dónde encontrar los cerca de 40.000 seles que han existido en Euskal Herria. El sel constituye la huella más profunda, duradera y desconocida del viejo pastoreo vasco en el paisaje. Pero el enorme tamaño de estos círculos nos impide percibirlos a simple vista cuando los cruzamos o atravesamos por ellos. La mejor manera de distinguirlos es desde arriba, desde muy arriba, desde un avión o incluso desde un satélite. A través de estas imágenes de satélite descubrimos un paisaje singular, único y exclusivo de Euskal Herria, las Kortak, creadas por los vaqueros, los Unai, los porquerizos, los Urdain, y no por los ovejeros, los Artzain. Los seles nacieron como sesteaderos de vacas, o sea, dehesas de ganado mayor, con agua, árboles y hierba abundante. Es posible que los más antiguos fueran trazados por los grandes pastores de vacas y caballos de la Edad del Hierro, los habitantes de los primeros castros fortificados. ¿Qué hay de real entonces en toda esta historia de los pastores vascos? Pues mucho, afortunadamente. En las montañas vascas sobrevive una vibrante cultura pastoril que sigue renovándose además en la actualidad. Tal vez no refleja la riqueza y variedad que tuvo en el pasado. Aquí mismo en los pastos de Nirio Aralar, en este momento hay unas 17.000 ovejas, cerca de 900 vacas y 800 yeguas, y prácticamente ningún cerdo.
La desproporción de los ovejeros es abrumadora en el mundo del pastoreo vasco. En Euskal Herria ha habido otros pastores distintos del ovejero, pastores más ricos y que han tenido mucha más influencia en la historia y en el paisaje de los vascos. Hoy podemos afirmar que tanto los caballos como sobre todo las vacas eran la ganadería más abundante de Baskonia desde el Neolítico hasta el siglo XVIII y que además algunas razas de esas especies ya se criaban en estado salvaje en nuestros pastos desde la prehistoria. El caballo salvaje había sido uno de los animales totémicos para los habitantes de Baskonia durante miles de años. Es incluso posible que su domesticación en la etapa neolítica por pastores locales de Baskonia diera origen a nuestras viejas potocas de montaña, aunque aún no se ha podido establecer con certeza su linaje. A estos prados de la Sierra de Andía, en el mes de mayo, suben las yeguas con sus potros, que son dirigidas por los pastores, después de haber pasado el invierno en el valle. Llegan con sus potrillos recién paridos en primavera, que descubren por primera vez el sabor de la hierba fresca y el agua de las balsas. Este es un acontecimiento habitual y al mismo tiempo milenario en nuestras tierras. Esta estampa poco conocida tiene lugar realmente en los montes de Trucíos, a unos 30 kilómetros de Bilbao, donde los pastores van a caballo, a veces ayudados por perros villanos, una raza autóctona de las Encartaciones que dicen que es capaz de tumbar a un ternero. La oveja no hacía rico al vasco. El ovejero era minoritario, pobre y marginal en las comunidades del pasado de Baskonia. No tenía nunca un terreno propio suficiente para que sus animales pastaran. Dependía de robar espacio en los pastos comunales. Ni siquiera era propietario de la chabola en la que pasaba el verano. Es muy probable que nuestros pastores de ovejas actuales sean solo ocupantes relativamente recientes y ocasionales de estas montañas. Y también es posible que, como aquellos pastores neolíticos se extinguieron, nuestros pastores estén a punto de llegar a su extinción. Si esto ocurriera, sería una pérdida extraordinaria para la cultura vasca. Nuestros pastores tendrán que volver a cambiar para seguir siendo lo que siempre fueron. En la soledad de las montañas vascas, donde una vez confluyeron el ser humano y el grito de las piedras, termina nuestro largo camino a la búsqueda de la memoria de un pastor, cuya historia se perdía entre la niebla. El pastor de ovejas vasco nunca fue el centro o referente social de esta historia. El desconocimiento o la desmemoria nos han jugado una mala pasada. Hemos ignorado su carácter minoritario y marginal, su humildad y aislamiento social en el pasado. Y en la voz del pastor soñamos poder escuchar el eco lejano de una cultura vasca milenaria ya desaparecida. El pastor es el hijo menor, el humillado de aquella generación de gigantes que colonizaron la tierra de Baskonia. Es el último gentil.